Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, cuando los sucesos son obra de Dios. Hay acontecimientos, amigos, que se puede decir que son resultado de nuestra gestión, actitud de vida. Pero hay sucesos que están completamente bajo el control y el gobierno de Dios. Y me parece que debiéramos tener la suficiente prudencia y sabiduría como para reconocer cuando algo realmente no está bajo nuestro control, bajo nuestro gobierno y cuando Dios interviene. Porque déjenme decirles, el Dios de la Biblia no es un Dios que ha envejecido, un Dios que ya no tiene fuerzas para intervenir en los asuntos humanos de ninguna manera. El Dios de la Biblia interviene en asuntos humanos y en el programa de hoy vamos a ver precisamente qué es lo que hace que se active la soberanía, el poder, la autoridad de Dios interviniendo en sucesos que se dan entre nosotros los humanos. Así es que este es nuestro tema, cuando los sucesos son obra de Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 24, se lee así: Esto dice el Señor. Noten la introducción. Esto dice el Señor. No peleen contra sus parientes los israelitas. Regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor y cada uno volvió a su casa tal como el Señor había ordenado. Se trata de un mal momento en la historia de esas tribus de Israel que pasaron largos periodos divididos los reinos. La mayoría de las tribus de Israel, prácticamente todas, estaban bajo distintos reinados. Por lo general Samaria fue la capital y la tribu de Judá, que se mantuvo como un reino aparte, teniendo Jerusalén como ciudad en la mayoría de las ocasiones, la mayoría de las etapas de esa parte de la historia. Pues en medio de esa confusión, ustedes saben, eso sucede aún en las naciones hoy día, en pleno siglo XXI, tantas complicaciones que hay en la vida humana, y eso hace que gobernar, dirigir una nación, administrar una nación no sea cosa fácil, en ninguna manera. A veces eso produce cierto resquebrajamiento en las relaciones, y entonces viene la confusión, viene la inestabilidad y el caos. Interesantemente, aquí al punto de entrar en batalla unos con otros, gente con la misma historia, con el mismo llamado en Dios, justo antes de entrar en esa conflagración, viene la palabra del Señor y la instrucción es clara: no peleen contra sus parientes israelitas. Se le está diciendo a la tribu de Judá: regresen cada uno a su casa y escuchen la razón, porque lo que ha sucedido es obra mía, dice Dios. Es una clara alusión a que hay acontecimientos que suceden estrictamente por la mano, por la voluntad y por la soberanía divina. Entonces, esto es algo que, amigos, debemos ver con respeto, porque figúrense ustedes, si eso sucede en una nación, como estamos leyendo, el pueblo de Israel, las tribus de Israel, ¿cuánto no sucederá en la vida de un individuo, de un núcleo familiar, de una empresa? Prácticamente esto, que Dios actúe soberanamente y sucesos se den por obra de Dios, eso puede suceder, eso puede pasar en cualquier ámbito, en cualquier escenario. De allí que merezca nuestro total y nuestro absoluto respeto. Pues esta escritura entonces nos permite pasar a la pregunta que ya es habitual en nuestro programa Realidades. En este caso, hoy la pregunta es:
¿Cuándo los sucesos son obra de Dios? Exactamente qué es lo que activa la mano de Dios, la soberanía de Dios. Pues las respuestas a continuación. En primer lugar, los sucesos resultan obra de Dios cuando Dios tiene propósitos específicos que deben cumplirse. Nos movemos en una doble dimensión de propósitos, de voluntades. Está la voluntad humana, los propósitos humanos, cada individuo, cada familia, cada conglomerado, cada nación, etc. tiene sus propios propósitos. Eso es natural y yo digo que eso está bien. Porque, vamos, alguien que carezca de propósitos prácticamente estaría vegetando en esta vida. Pero está en la otra dimensión en cuanto a propósitos también, y es los propósitos que Dios puede tener en determinados periodos de la historia de un individuo o de un conglomerado. Entonces, hay un momento donde el tiempo de Dios llega justo para que Dios cumpla ciertos propósitos. Así ha sucedido conmigo. Han habido sucesos en mi vida absolutamente soberanos de Dios. Cosas que yo no escogí, cosas que yo no decidí y que vinieron, que me haya gustado o no, pero que vinieron soberanamente de parte de Dios para cumplir ciertos propósitos en mi vida, en mi historia y aún en mi propio llamado para servir a Dios. Y quiero decirte, amigo, amiga, que lo mismo sucederá contigo. Hay cosas que van a suceder porque tú así lo estás buscando y para eso te estás empeñando y trabajas comprometidamente, pero hay cosas que van a suceder porque Dios tiene propósitos específicos que en determinados momentos de tu historia Él va a tener que cumplir sin pedirte permiso, sin pedir tu autorización, sin pedir tu venia. Simplemente lo hace porque Él es Dios y Él es soberano. Eso como primera respuesta. Como segunda respuesta, los sucesos son obra de Dios cuando Dios quiere corregir algo en nosotros. La corrección de Dios, la disciplina de Dios. Noten que son respuestas diferentes. Lo primero, cuando Dios tiene propósitos específicos que cumplir, y ahora cuando Dios quiere corregir algo en nosotros. ¿Qué padre no corrige a sus hijos? La Biblia dice que si Dios no tratase con nuestras vidas, nos haría hijos bastardos. Y que Dios trata, corrige y disciplina al hijo que ama más bien, y eso es coincidente con la situación de nosotros los humanos, que somos padres y madres de familia. Tenemos que corregir a nuestros hijos, no nos gusta, no lo disfrutamos tampoco. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos, a veces que castigar a nuestros hijos, porque los estamos formando, amigos, para la vida. Pues es exactamente lo mismo. Dios se ve en la necesidad como Padre Celestial de corregir algo en nuestras vidas, entonces permite que vivamos ciertas experiencias, permite que sucedan ciertas situaciones tratando con nuestras vidas de esa manera. La Biblia misma lo aclara que cuando la disciplina se está llevando a cabo no es cosa agradable para nosotros los humanos, pero después, lo dice la Biblia, es la carta a los Hebreos que estoy citando, después da frutos de justicia en la vida de aquellos que han sido ejercitados en esa disciplina. Y yo sé, ninguna disciplina es buena, ninguna corrección es buena, pero por eso es Papá Dios. Él va a tratar con nosotros, trata con individuos, trata con familias, trata con sociedades, trata con naciones. No hay nada ni nadie que pueda escabullirse y que pueda escapar del trato de Dios. Entonces debe quedarte clara esa respuesta. Hay sucesos que van a acontecer porque Dios quiere, mediante ese suceso,
aplicar ciertas correcciones o correctivos en nuestras vidas. Tercera respuesta, cuando los sucesos son obra de Dios, cuando Dios quiere conducirnos al arrepentimiento. Eso es bien específico, el arrepentimiento. Nosotros los humanos, a causa de nuestros pecados, a causa de nuestros yerros, necesitamos arrepentimiento, pero tenemos tal condición los humanos que necesitamos ser impelidos al arrepentimiento, de alguna manera forzados a arrepentirnos. Eso significa que el arrepentimiento, amigos, no es algo espontáneo en nosotros, como que no fuera algo natural y debiera serlo. ¿Por qué? Porque no hay persona perfecta. No hay persona que no cometa equivocaciones, que no peque. Pero no, el arrepentimiento no es nuestro primer paso, no es nuestra primera respuesta ni elección, sino que por lo general es la última. Es hasta que ya no aguantamos la situación, cuando Dios ha estado tratando con nosotros, cuando estamos atribulados, cuando estamos angustiados, avergonzados, entonces tomamos la última resolución y es proceder al arrepentimiento, cuando el arrepentimiento debiera ser lo primero. Entonces suele suceder en todas las vidas, no hay nadie que no haya vivido esto. Cuando nosotros nos resistimos a enderezar nuestros caminos, cuando no queremos reconocer ciertos errores, ciertos pecados, entonces Dios va a intervenir y se van a activar sucesos que nadie está planeando, que nadie está buscando, y se van a activar por soberanía de Dios para aplicar esos correctivos, para cumplir ciertos propósitos específicos, como ya expliqué, y también para conducirnos al arrepentimiento. El arrepentimiento trae nueva oportunidad. Sin arrepentimiento no hay nueva oportunidad, no hay nueva vida, no hay puertas abiertas, sino que estamos en total confinamiento. Así es que no veamos la necesidad de arrepentimiento como algo malo, algo doloroso, algo aflictivo, algo de lo cual hay que huir. El arrepentimiento es bondad de Dios, es generosidad de Dios y nos lleva a una nueva situación de oportunidad. Y finalmente, los sucesos son obra de Dios cuando hay cambio de tiempos o cambio de etapas en los planes divinos. Así como los libros están subdivididos en capítulos, así las historias también se dividen en capítulos. Y hay veces que pasamos de un tiempo, de una temporada, de una estación a otra. Y entonces, en esos distintos tiempos, son cambios en los planes de Dios para nosotros. Hay cosas que Dios guarda para determinada temporada en nuestras vidas, nos prepara para ello, trata con nosotros de manera que estemos preparados y dispuestos y aprovechemos esa nueva etapa. Y son planes de Dios para nosotros. Es que Dios no es un espectador pasivo, amigos. Que ese es un error, pensar que Dios está pasivamente observando los acontecimientos humanos. No, Dios está en su trono, dice la Biblia. Y esta todavía es la tierra de Dios, y este todavía es el planeta de Dios, y el ser humano todavía le pertenece a Dios, aunque vivamos como si no fuese así. Y habrán momentos donde Dios va a soltar ciertos acontecimientos en nuestras vidas, en lo personal, en lo familiar y como sociedad, para cumplir ciertos planes. Por eso digo que hay sucesos que son obra de Dios cuando hay cambio de tiempos o de etapas en los planes divinos para con nosotros los humanos. Vuelvo al texto de inicio, primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 24, donde se prueba que esto es así, sucesos por obra de Dios. Dice el texto, esto dice el Señor, no peleen contra sus parientes los israelitas, regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor y cada uno volvió a su casa tal como el Señor lo había ordenado. Recibieron paz, volvieron a sus vidas al entender que lo que estaba pasando estaba sucediendo por soberanía de Dios. Era un suceso por obra de Dios de manera específica, de manera concreta.
pues eso sigue pasando. Y cuando, ya no en la historia bíblica, ya cuando en nuestra propia historia, cuando es que esos sucesos que vemos acontecer y decimos, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuándo es eso obra de Dios? Aquí las explicaciones que les di. Uno, cuando Dios tiene propósitos específicos que deben cumplirse en nosotros. Dos, cuando Dios quiere corregir algo que no está bien en nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras conductas y decisiones. Tres, cuando Dios quiere conducirnos al arrepentimiento, cosa que ya lo expliqué, arrepentimiento es nueva oportunidad. Y cuatro, los sucesos son obra de Dios cuando hay cambio de tiempos o de etapas en los planes divinos. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuando los sucesos son obra de Dios. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.